este día. Quiero saludar a los que se conectan en este momento y es la iglesia virtual que no puede venir por distintas razones, pero sí te recomiendo que puedas asistir a la reunión y que puedas estar en los días de reunión. Ya van a dar después los anuncios, pero sí te saludamos y te pedimos que compartas no solo esta transmisión, sino que todas las transmisiones que hay en la iglesia. Igual le decimos a la iglesia, entren a la página oficial Iglesia Bautista del Centro, que tiene también su canal en YouTube, que pueden poner un like, un me gusta, compartir. Cuando sabe que cada mañana estuve leyendo, estuvieron con la familia, matrimonios y demás, compartan en sus muros, no compartan nada más ni informaciones distintas, sino que compartan lo que hay en la página oficial, que va a ser de bendición para muchos. Entonces, si estás conectado, compartí la transmisión y alguien va a ser bendecido en estos días. Quiero hablarte en este día, y el título de este mensaje es La ley divina de la multiplicación. Ayer estuvimos hablando de que la iglesia estaba embarazada, que estaba con dolores de parto y que estaba por dar a luz a algo nuevo. Y hoy quiero hablarte acerca de la ley divina de la multiplicación. Dios ha establecido leyes en la naturaleza y en su creación que supieron utilizarse y proporcionan grandes bendiciones. Una de esas es la ley de la siembra y de la cosecha. Digo conmigo, siembra y cosecha. ¿Sabe que lo que yo siembro voy a cosechar? Entonces tenga mucho cuidado qué es lo que va a sembrar. No es el mensaje, pero abro un paréntesis. Si siembra amargura, va a recoger amargura. Si siembra división, va a recoger división. Si siembra enojo, va a recoger enojo. Si siembra iniquidad, ¿sabe? Digo, no es el mensaje, pero ya que está el paréntesis abierto, después lo vuelvo a cerrar. ¿Sabe que nuestros hijos no es cuestión de suerte, sino que es en la manera en la que yo le invierto a mis hijos? No es que me salen buenos o malos, no. Hay que ver la verdad, qué he sembrado. Estamos a punto de quizás revertir lo que veníamos sembrando, porque la tierra está fresca para poner una buena siembra. Cierro el paréntesis y sigo con el mensaje. Lo que sembramos vamos a cosechar multiplicado. La multiplicación es la ley del universo. Dios ha puesto esta ley dentro de toda semilla, tanto animal como vegetal. En toda la creación se ve y opera esta ley. A nuestros primeros padres, Adán y Eva, el Señor les dijo: multiplíquense y sean fructíferos. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios, nuestro Creador, quiere bendecirnos también a nosotros y hacernos prosperar y multiplicar. Ahora, ¿cómo el Dios tan grande, el Dios de la abundancia, el Dios de la multiplicación puede fijarse en nosotros? Y quiero decirte por una simple razón: porque nos ama. Dios quiere bendecirnos y Dios quiere multiplicarnos. Pero quiero en este día enseñarte de que hay que hacer algunas correcciones para soltar este principio de bendición sobre nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que las bendiciones nos alcanzan. Ahora, ¿por qué yo ando detrás de las bendiciones? Si las bendiciones me tienen que alcanzar. Es interesante que en la Biblia no dice que yo tengo que ir detrás de las bendiciones, sino que las bendiciones me alcanzan. Quiere decir que la prosperidad nos va a alcanzar en la medida en la que nos enfoquemos
en lo que Dios dice en su palabra. Jesús tomó lo que estaba disponible y lo multiplicó. Tomó unos peces y unos panes para cubrir la necesidad física de miles de personas. Después de dar gracias, estuvo hablando la pastora Nancy, lo bendijo y fueron multiplicados y pudo comer más de 5.000 personas en ese momento. Una fórmula secreta para que en nuestra vida nos vaya bien. Y si quiere anotarlo para que lo pueda recordar. Un corazón agradecido y un corazón generoso generan multiplicación. Hubo un corazón generoso que fue el de este chico que llevó los panes y los peces, se los dio a Jesús. Y dice el texto que Jesús dio gracia y vino la multiplicación. Entonces, un corazón generoso y un corazón agradecido generan multiplicación. Después de dar gracias y bendecirlos, fueron multiplicados para saciar el hambre de muchas personas. Jesús toma aún lo poco que le damos, lo bendice y lo multiplica. Y miren que funciona. Miren que funciona. Después de que Abraham creyó a Dios y le obedeció, Dios prometió multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos y su simiente será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esto está en Génesis 22, 17 al 18. Tal como se lo prometió a Abraham, Dios también quiere que nosotros nos multipliquemos. Dios ha provisto todo lo necesario para que su iglesia, su pueblo, pueda crecer y multiplicarse. Decirle a la persona que está al lado, Dios quiere multiplicarnos. Entonces, si Dios quiere multiplicarnos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y leemos en las Escrituras que la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, se multiplicaba en gran manera. Hechos 5:14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así como hombres y mujeres. Esa es la iglesia que el Señor está proyectando para esta nueva etapa. Y no se olvide de anotar multiplicación. Dios quiere multiplicar la iglesia. Por eso es necesario para este tiempo prepararnos y preparar los lugares para lo que va a venir. Por eso es necesario trabajar, servir, estar disponibles, porque Dios quiere multiplicarnos. ¿Recuerdan cuando la historia de la tsunamita, que el profeta pasaba por su casa y le pide a su marido, le dice: tenemos que ampliar la casa, hacerle un aposento porque viene el profeta de vez en cuando a casa y tiene que quedarse? La iglesia hoy está en un momento de preparación para lo que va a venir, de ensancharnos. Ayer hablaba de ensancharnos, porque va a venir multiplicación, pero la multiplicación también va a venir cuando la iglesia esté dispuesta a servir, a ser generosa. Hay una palabra que me gusta, una frase que me gusta de la Madre Teresa de Calcuta, y búsquenla. Dice la frase de esta señora: dar hasta que me duela, y cuando duela un poco más. Y yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que dimos que nos dolió? Me voy a esconder aquí despacito para que... Y no te hablo
hablo de dinero, te estoy hablando de tiempo, de servicio. Un corazón generoso. La iglesia crecía, se multiplicaba. Libro de Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de sus discípulos, dice el texto, se multiplicaba. Gradualmente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, la ley funciona en la naturaleza, en la creación, funcionó en la iglesia primitiva. Y me pregunto, para esta nueva etapa de la iglesia y de nuestras vidas, ¿será que va a funcionar? Yo te quiero decir que sí va a funcionar. Dios está esperando y está levantando una iglesia que no tenga límites. Una iglesia que no sea escasa. Una iglesia que no se limite a dar lo que tenga que dar. A no ser escaso en nada. ¿Sabe por qué muchas veces no tenemos? Porque damos de lo que nos sobra. ¿Recuerdan la historia de esta mujer, esta anciana que llegó al templo? Y es interesante porque dice la historia que Jesús estaba ahí mirando lo que daban los demás, pero esta mujer dio todo lo que tenía. ¿Cómo debe ser que llegó a tocar el corazón de Jesús, que hasta el día de hoy lo seguimos hablando? Y lo relata en el libro, en los evangelios. Una mujer que no se limitó a nada. Y cuando en la Biblia habla de una mujer, representa a la iglesia. Quiere decir que esa mujer que dio lo que tenía, todo lo que tenía, puede ser hoy nuestra iglesia. Quedar más allá para poder ver la multiplicación. Un grano que cae en tierra y muere lleva mucho fruto. La respuesta en este tiempo para ver la multiplicación es que tenemos que morir a nosotros mismos para que Dios pueda abrir ese camino de bendición. ¿Recuerdan la historia en Génesis 22, 16, 22, cuando Dios le pide a Abraham algo? Le pide a su hijo. ¿Y Abraham qué dijo? Sí, acá está. Ahora, ¿piensan que que Dios era tan malo que le quería quitar el hijo? No. ¿Lo estaba probando? No. Dios sabía hasta dónde iba a llegar Abraham. Ahora, ¿sabe qué sabía Abraham? Que Dios le había dado una promesa. Porque Dios le dijo a Abraham, tu descendencia va a heredar naciones. Ahora, ¿de quién era el problema si Abraham mataba a su hijo? ¿De Abraham o de Dios? Abraham sabía que si lo mataba al hijo, Dios iba a hacer algo, lo iba a resucitar. Porque Dios no podía volver atrás sobre una promesa que había soltado. Y fue tan generoso Abraham que dio lo que tenía, lo que amaba, y se lo puso en las manos de Dios. Génesis 22, 16, y dijo, por no haberme negado tu único hijo, yo prometo bendecirte. Me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a negar nuestra vida, lo que tenemos, y no ponerlo en la mano del Señor? Antes de la promesa había una entrega, un dar hasta que duela y aún más. Muchas veces nos quedamos con las promesas, pero no queremos transitar los versículos anteriores a la promesa. La promesa del Señor era y lo iba a cumplir. Antes de poder ver la multiplicación de nuestro esfuerzo, tenemos que cumplir
una condición indispensable. Jesús dijo en Juan 12, 24, 25, y quiero que lo busque, y si no acá lo van a proyectar, el libro de San Juan 12, 24 y 25. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, ¿qué dice ahí? El que ama su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Y el que aborrece su vida a este mundo, para vida eterna, la guardará. Me pregunto, ¿cuánto me amo a mí mismo y lo que tengo? Mire, hemos aprendido con mi esposa a dar y a dar. Y nos hemos acostumbrado a dar. Y muchas veces nos quedamos sin nada. Pero no sé por qué el Señor nos bendice. En pequeñas cosas. En pequeñas cosas. Mire, hay algo muy sencillo que puede ser insignificante. Ayer salimos de casa, que vinimos para aquí, y alguien llegó a casa, un señor, miembro de la iglesia, trajo unos bollos a casa sabiendo que nosotros no estábamos, estaban mis hijas. Parece insignificante, pero hasta en esos pequeños detalles el Señor nos bendice. Yo no lo llamé, yo no le pedí nada, pero el Señor sí sabía. Y así el Señor suple todas nuestras necesidades. El camino de la multiplicación debe pasar por un lugar que se llama sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. ¿Cuántos estamos en este tiempo a sacrificar lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que somos, lo que no somos? Pero con una condición, que el reino del Señor avance. Madre, ¿sabe que Dios la va a bendecir? Dios ve el sacrificio que hace cada sábado. Iba a haber una fiesta en el rodeo, pero tremenda. Y no es que sirvo en vano, no. Usted no se da cuenta, usted está bendiciendo a 1000 generaciones ahí. Está cambiando, ¿sabe lo que está haciendo, madre? Está cambiando no solo una persona, está cambiando cientos y cientos de familias. Y sobre todo a las generaciones que vienen, ¿sabe? La van a aplaudir en el cielo el día que llegue. No se va a ir todavía, no se preocupe. Pero la van a aplaudir de pie así, le van a decir: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho lo van a poner. No es una ciudad insignificante, no, es una ciudad donde Dios la va a usar mucho más todavía. Pero ese sacrificio el Señor lo ve, así como de muchos otros. Cuanto menos en nuestra vida tengamos de nosotros, cuanto menos tenga yo de Luis en mi vida, más va a haber de Dios, mucho más. Si la ley de la multiplicación está en toda la naturaleza, mira, aquí traje una manzana. Disfrutamos de la manzana y del fruto, pero para que este fruto pueda, para que este árbol pueda tener fruto, hay algo que se llama semilla. Y si yo me como la semilla, no voy a poder disfrutar del fruto. Me va a decir: pastor, ¿cómo va a comer la semilla? Me pregunto,
¿Por qué no prosperamos en lo económico? Porque nos comemos las ofrendas, nos comemos los diezmos. ¿Por qué mi familia no avanza? ¿Y por qué me como la semilla? Disfrutamos del fruto, pero hay alguien que pagó el precio, que puso la semilla, que regó el árbol, que le puso las nutrientes, que lo dejó crecer. Ahora, ¿sabes lo que hay en esto tan poderoso, esta semilla? Es increíble lo que hay, el poder en una semilla tan pequeña. Y esto es una manzana. La ley de la multiplicación funciona en la naturaleza y la tenemos que ver funcionar en la iglesia, en nuestras vidas. Tenemos que hacerla funcionar. ¿Por qué no vemos la bendición en nuestras familias? ¿Por qué nos comemos las semillas? ¿Por qué no vemos la provisión económica? ¿Por qué nos comemos las semillas? ¿Sabe? Que si tuviéramos una actitud distinta, y no estoy hablando a la iglesia de aquí de Santiago, yo le estoy contando lo que nos pasa allá en Tucumán, ¿no? ¿Sabe cómo cambiaría la historia en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia? Si aprendiéramos a usar la ley de la multiplicación. ¿Sabe lo que va a pasar en este tiempo si la iglesia toma la semilla y la comienza a sembrar? Van a tener domingos llenos de gente, lunes lleno de gente, martes lleno de gente, miércoles lleno de gente, jueves lleno de gente, sábados llenos. El que multiplicó los panes y los peces y estableció las leyes de la multiplicación en la naturaleza, puede también multiplicar nuestras palabras, nuestro esfuerzo, aunque parezca insignificante, si lo rindes delante del Señor. Juan 6, 1. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaban cerca de las Pascuas, las fiestas de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que habían venido una gran multitud y le dijo a uno de sus discípulos, aquí dice a Felipe, en otro dice Andrés y Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Sabe? Andrés y Felipe tenían algo de dinero guardado. Parece que tenían unos 200 denarios o algo. Pero ¿sabe qué pasó con Andrés y Felipe? Se perdieron en ese momento la oportunidad de quedar en la historia como los generosos. Pero sin embargo la historia dice que vino un muchacho con unos panes y unos peces, que le dijeron a Jesús: esto hay. Jesús le dijo: está bien. Ahora, Andrés y Felipe hubieran marcado una historia diferente aquí. Hubieran quedado como aquellos que trajeron delante de Dios, de Jesús, y lo multiplicó. Pero este muchacho hasta el día de hoy lo recordamos. Esta es una teoría mía.
Después cuando llegue al cielo le voy a preguntar qué hicieron con los panes y los peces, porque dice que sobraron 12 canastas. Esta es una idea mía, yo creo que Jesús le dio al muchacho. Idea mía. ¿Por qué? Y porque Dios no es deudor de nadie. Y ya hasta en mi cabeza imagino que el muchacho debe haber emprendido un negocio de panes y de peces. Debe haber puesto una casa de venta de panes y de peces ahí. Es una idea mía, no sé si lo pongan en la transmisión, pero Dios no es deudor de nadie. Si el grano de trigo no cae y muere, si lo que tenés no es entregado y partido, difícilmente sea de bendición. Porque la historia dice que Jesús, habiendo dado gracia, partió el pan y lo bendijo. Cuando partió y lo bendijo, se multiplicó. Una vida quebrada, pero en Dios, lleva mucho fruto. ¿Recuerdan la parábola de los 3 siervos? Dios no solamente nos exhorta a que llevemos fruto, sino que lo requiere y lo demanda. En la parábola de los 3 siervos o mayordomos, todos recibieron la misma cantidad de dinero. O recibieron una cantidad, recibieron dinero. Todos sabían claramente lo que su Señor esperaba de ellos. Y el que recibió solo un talento, dice la historia que tuvo miedo de perderlo, no quiso arriesgarse, cavó en la tierra, lo escondió y lo enterró. Su Señor, al regresar y pedirle cuenta, se enojó muchísimo con este siervo porque no había ganado nada de la inversión. ¿Sabe que en algún momento, y no estoy hablando cuando nos vayamos al cielo, sino que aquí, el Señor nos va a pedir cuenta y nos va a decir, ¿qué es lo que hiciste con lo que yo te di? ¿Qué es lo que hiciste con la barca que estabas trabajando? ¿Qué es lo que hiciste con el ministerio que tenés en tus manos? ¿Qué es lo que hiciste con lo que Dios te dio? ¿Qué es lo que hiciste con los recursos que tenés en tus manos? Solo intentó devolvérselo a su Señor diciendo, acá tenés lo tuyo. Su Señor lo llamó siervo malo, negligente e inútil. Yo no quiero que Dios me llame así. Yo sé que Dios es un Dios de amor y nos ama. Pero también nos va a decir qué es lo que hiciste con lo que te di, con lo que tenías en tu mano. Pues ni siquiera puso el dinero en el banco como para ganar interés. No podemos decir al final de cuentas, he guardado mi alma, no he caído, aquí tienes lo que es tuyo, lo que me diste. No quiero que el Señor nos llame negligentes e inútiles, ¿no? Dios quiere que llevemos fruto. Cuando Jesús vio una higuera que solamente tenía hojas y no tenía fruto, ¿sabe lo que hizo? La hizo secar. La hizo secar. Negarse y tomar la cruz es lo que el Señor nos está pidiendo en este tiempo. Negarnos a nuestras prioridades y seguir al Señor. El que rehúsa sufrir o seguir por la causa de Cristo y negarse a sí mismo va a llevar fruto, pero el que no se niega a sí mismo y no sigue al Señor va a quedar en la nada. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos 2:10
Cuando Jesús tuvo que entregarse en la cruz, el Padre tan generoso que entregó a su Hijo por nosotros, el apóstol Pablo escribe: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. Jesús puede llevar muchos hijos a la gloria porque no quiso salvarse a sí mismo. Recuerda, Jesús en el último momento dijo: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. ¿Cuántos estamos dispuestos en este tiempo a pedirle a Dios que se haga su voluntad en nuestras vidas? Moisés escogió sufrir con el pueblo de Dios, pasar todo lo que tenía que pasar, aunque su pueblo era esclavo y él, que era un príncipe, antes que gozar los deleites temporales en el palacio, decidió dejar esos placeres para hacer la voluntad de Dios. Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Me pregunto, ¿cuántos vamos a rehusar en este tiempo ser llamados hijos de este mundo para decir: soy hijo de mi Padre, y hacer la voluntad de mi Padre? Y hacer la voluntad de Dios. Dice el texto aquí que Moisés rehusó, no quiso, ni que lo llamen así, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, tenía puesta la mirada en las promesas del Señor. Ahora, ¿dónde está puesta mi mirada? Si está puesta en lo terrenal, aquí, tarde que temprano pasamos a la eternidad y no queda nada. Hace unos días murió el expresidente Carlos Menem. Cuando ven la fortuna, multimillonario, riquezas, murió Diego Armando Maradona. Hasta el día de hoy, lo único que ha creado es división, peleas, se pelean por su dinero, se pelean por lo que tenía. Hasta hijos aparecen por todos lados. Eso es lo que sembró. ¿Le sirvió de algo el dinero? Yo no estoy hablando en contra de las riquezas, al contrario. ¿Cómo pido a Dios que levante empresarios, gente de muchos recursos, gente de abundancia, pero con la mirada puesta en el cielo? ¿De qué les sirvieron a estos si tarde que temprano iban a pasar a la eternidad? ¿Recuerdan la historia del joven rico que se acercó delante de Jesús y le dijo: quiero servirte, soy muy bueno? Porque eso dice la historia: cumplí los mandamientos, me porto bien, voy a la iglesia, aplaudo, ofrendo, diezmo, cumplo con todo. Y Jesús le dijo: bueno, una sola cosa que te pido que hagas, y es que entregues tu corazón y me lo entregues a mí. Porque fue lo único que le pidió. No le pidió ni los recursos, nada, le pidió su corazón. Y me va a decir: pero no dice eso. Pero su corazón estaba en sus riquezas. La vida de él estaba solo en las riquezas que él tenía. Basta que nos toquen algo que sea nuestro, que nos duela, que comenzamos a quejarnos, ¿no? El joven no quiso pagar el precio y se fue triste, dice la historia. No conocemos su nombre, no conocemos nada, pero espero que no sea el nuestro el nombre que esté ahí. ¿Cuál es la promesa que el Señor tiene para nuestra vida? Que los que siembran con lágrimas, sin duda, volverán con regocijo. Salmo
126, 5, 6. Y aquí hay una palabra poderosa para que en este día lo puedas tomar para tu casa, para tu vida. Porque quizás estás sembrando y decís, es que yo no veo nada. Tranquilo. Cuando el salmista escribe el Salmo 126, estaban cautivos en Babilonia. Habían sido llevados cautivos. Pero ocurre algo poderoso. El salmista ve otra cosa. Vamos a leerlo el Salmo 126 completo, ¿le parece? Estamos con tiempo todavía, ¿sí? Total, el domingo es día del Señor. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que... ¿Qué dicen ahí? No es el mensaje, pero ¿cuántos perdimos el sueño? En medio de la cautividad, el salmista dice, serán como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de alegría, que es lo que estábamos hablando hoy. Y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán en las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Entonces dirán de norte a sur, de este a oeste, que en la iglesia cristiana bautista del centro, el Señor grandes cosas ha hecho con ellos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Dice ahí, estaremos ¿qué? Alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y aquí está la palabra para que en este día puedas tomarla. Los que sembraron con lágrima, con regocijo. Vuelvo a decirle, los que sembraron con lágrima, con regocijo, segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Quiere decir que el Señor va a recompensarte en este tiempo lo que has sembrado, lo que has invertido, lo que venís sembrando. El Señor va a recompensar a los pastores de esta iglesia, a la iglesia, por lo que han sembrado en este tiempo. Viene el tiempo del regocijo. Los que salen sembrando la buena semilla con lágrimas, sin duda, volverán con regocijo. Va a haber alegría, va a haber gozo. Sabe que todo lo bueno tiene su precio. No hay nada en el reino de Dios que sea barato. No compre el evangelio barato. No compre solo el evangelio de la prosperidad. Yo creo en la prosperidad del Señor. Pero sabe que en la salvación está la prosperidad, está la bendición, está la abundancia, está todo. Está la sanidad. No compre el evangelio barato, no busque otro lugar. Sea establecido en un lugar para llevar fruto. Somos redimidos por la sangre del Hijo de Dios. Eso significa la muerte antes de la resurrección. Para que Jesús resucitara, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que morir. Y para que lleve fruto, decía ayer, mientras Jesús estaba en la tierra eran 12 los discípulos. Después de la muerte de Jesús, dice la historia que ya no solo eran 12, eran 120. Y después de eso, cuenta la historia que dice, han llegado aquí estos que trastornan el mundo entero. Quiero multiplicar en mi vida y tengo que morirme a mí mismo. Quiero llevar fruto y tengo que morir a mis prioridades. A Dios le toca multiplicar la semilla que hemos sembrado,
pero a nosotros nos corresponde arar, sembrar, regar, cuidar. Dios es fiel en regar la semilla que hemos plantado en la tierra, fértil en su voluntad. Seremos bendecidos y seremos de bendición a muchos, a muchos. Oseas 10:12 dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque en el tiempo de búsqueda a Jehová, hasta que venga, os enseñe justicia. ¿Sabe que Dios ama al que da con alegría? Dios ama al que da con alegría. No hay nada más lindo en nuestra vida que dar. Nada. No hay nada más lindo. Quiero decirles a los padres: siembren sus hijos en el ministerio. Siempre. Voy a decir: es que hoy no está. No te preocupes. Sembralos. Decirle a Dios: son para vos. Siempre. ¿Sabe que nuestros hijos es el único regalo del Señor con condición? Porque el Señor nos da, pero después se lo tenemos que devolver, se lo tenemos que dar. No seamos egoístas con nuestras familias, no seamos egoístas con lo que tenemos. Dios sigue siendo el Dios de la multiplicación. Dios no se ha olvidado de nuestras vidas y Dios va a seguir multiplicándonos en la manera en la que nosotros sembremos. Sembrá, sembrá, sembrá. Quizás hoy estás sembrando con lágrimas, porque no está tu familia aquí, porque no está el entorno, pero seguí sembrando. Vas a llegar el tiempo del regocijo, de la alegría, del gozo. No es el momento de quedarnos con nada, es el momento de dar hasta que nos duela. Y cuando nos duela, un poco más. Padre, en este día, al acercarnos delante tuyo, te pido que esta palabra que fue compartida tanto en la primera reunión como en la segunda, pueda trabajar en nuestras vidas de una manera poderosa. Señor, queremos seguir sembrando y perdónanos por haber sido egoísta y no haber sembrado en el tiempo correcto. Pero queremos revertir toda situación negativa y queremos sembrar, porque aquí hay tierra fértil. Queremos sembrar nuestro tiempo, queremos sembrar nuestros recursos, queremos sembrar lo que tenemos. Queremos sembrar nuestra vida y ponerla en tus manos. Y pedirte, Señor, que en este tiempo lo trabajes. No queremos quedarnos con nada, no queremos ser egoístas, sino que al contrario, queremos sembrar, sembrar y sembrar. ¿Por qué no estás de pie en este día? Ahí en el lugar donde estás, si estás conectado también en tu casa, te puedas poner de pie y dejar de lado quizás pensamientos, ideas, y en este día decirle: Señor, yo quiero sembrar mi familia, quiero sembrar lo que tengo y ponerlo en tus manos. Así como lo hizo este joven que llevó los panes y los peces a las manos de Jesús y se multiplicó. Señor, seremos multiplicados y convencidos que seremos multiplicados en este tiempo. La iglesia se va a multiplicar, los recursos de la iglesia se van a multiplicar. Nuestras vidas va a ser agente de multiplicación. Será un tiempo como nunca antes
ha sido experimentado. Es un camino que nunca antes hemos recorrido, pero sabemos que haciendo tu voluntad vamos a llegar a la tierra que has prometido. Sembrando en este tiempo, veremos, Señor, una gran cosecha de almas, una gran cantidad de gente conociéndote. Pero también veremos recursos abiertos en esta casa. Lo podemos creer en este día, podemos creer que el Señor va a abrir fuentes de bendición. Que Dios nos va a multiplicar. Dios va a multiplicarnos. Créelo en este día, levanta tus manos al cielo y comenzá a declararlo con tus palabras. Señor, yo quiero ser un agente de multiplicación. No quiero comerme la semilla, sino que al contrario quiero sembrarla. Sembrar, sembrar, sembrar. Porque la palabra del Señor dice que Él da semilla al que siembra, pero también da pan al que come. Que en este día el Señor nos siga dando semillas. Que sea un ministerio de muchas semillas. Y estamos convencidos que el sembrador sigue sembrando. Señor, te pido por cada familia aquí representada que sean agentes de multiplicación. Que sean agentes de multiplicación. Bendícelos, 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 bendícelos. Eso es con tus palabras. En este día, decirle, Señor, yo no me quiero quedar con nada. Quiero ser un agente de bendición. Que Dios te muestre en este tiempo qué es lo que tenés que dar. Quizás tengas que dar tu vida. Quizás nunca lo hiciste. Y es un buen momento para decirle, Señor, aquí está mi vida. Quizás sea tu familia. Decirle, Señor, aquí está mi familia. Quizás sea recursos, decirle, Señor, aquí están mis recursos, pero hacé conforme a tu voluntad, no a la mía. Y yo sé que lo que sembramos con lágrimas, lo recogeremos con regocijo en este tiempo. Viene el tiempo donde comenzaremos a recoger todo lo que se ha sembrado, todo lo que se ha sembrado. Es un tiempo donde vamos a recoger con gozo y con alegría lo que se ha sembrado. Quiero orar en esta mañana, escúcheme bien, quiero orar por la economía y por la administración de esta iglesia, para que el Señor abra fuentes de provisión y abra recursos, y que el Señor nos enseñe a ser generosos, no con la iglesia, sino con Dios. Porque si somos generosos con Dios. Y que en este día el Señor enseñe a la iglesia a ser más generosa que como nunca antes. Vamos a orar por los recursos. ¿Sabe? Que al orar por los recursos de la iglesia, Dios va a comenzar a bendecir tus recursos económicos. Dios va a comenzar a prosperarte. Vamos a orar, levanta tus manos, vamos a orar. Padre, en este día bendecimos a cada persona que va a traer su ofrenda, su donativo, su diezmo, su primicia, lo que trae delante tuyo. Bendecimos la economía de la iglesia, bendecimos la economía de la casa pastoral, bendecimos la economía de cada persona que tiene su negocio, su emprendimiento, Señor, y enséñanos a ser generosos en medio de la crisis. Ser generosos en medio de los problemas, ser generosos, porque tu palabra dice que abres puertas y bendición hasta que sobre y abunde sobre nuestras casas. Lo podemos creer en este día, en tu nombre, amén.